Gracias a todos por compartirnos el testimonio de Dios trabajando en ti, trabajando en tu ser, trayéndote a semejanza, eh, enseñándote a vivir lo que es ser su hijo o su hija. Es maravilloso y vamos a darle gracias por lo que hoy va a hablar a nuestros corazones. Recuerda que lo más importante que tú puedes hacer es prestarte a oír su voz. Y conforme la escuchas en tu interior, en tu espíritu, hacer lo que sigue, que es caminar en lo que Él te va mostrando. Y vamos a permitírselo hoy también. Padre, estamos en tu presencia, vivimos en tu presencia y disfrutamos el poder estar en ti y tú en nosotros. Todo esto ocurre por Jesús, por lo que Él hizo, por lo que Él hace hoy, siendo esa vid verdadera que tú cultivas, de la cual formamos parte como sus pámpanos. Gracias porque estás cumpliendo tu promesa en la vida de los que te creen, de los que te lo permiten, y podemos disfrutar del testimonio, de la evidencia de tu fidelidad, de tu poder y de tu gracia. Hoy venimos a tu mesa como tu familia para ser servidos por ti, el pan de vida que Jesús es. Y Padre, solo tú puedes ministrárnoslo por tu Espíritu. Así que aquí están nuestros corazones dispuestos a escuchar tu voz, a recibir las palabras que son espíritu y que son vida, y a recibir en ellas la fe que nos llevará al cumplimiento personal de todo lo que nos hablas. En Jesús te damos gracias. Amén. Pues cada vez que nos reunimos y escuchamos a Dios, Él nos maravilla, ¿no? Con lo que va hablando a nuestros corazones y cómo nos va conduciendo a vivir lo que ya somos. Esto es realmente muy básico, pero si no comprobamos en nosotros mismos la verdad de nuestra redención, la verdad de nuestra regeneración, entonces nunca vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento no es teórico, no es ideológico, no es teológico, es un conocimiento vivencial, que tú vivas en ti mismo lo que Jesús es. ¿Sí? Y porque lo vivas en ti mismo o en ti misma, pues te compruebes en semejanza con Jesús, como hijo o hija de Dios. El que no vive esto, pues no entiende, ni nunca podrá comprender lo que le ha sido dado. Tristemente, una enorme cantidad de personas que han sido redimidas, que han sido regeneradas, aún están vedados completamente de esa verdad en sí mismos y sujetos a creencias y prácticas ajenas completamente a la realidad divina. Bueno, la buena noticia es que el que nos ha adoptado es fiel para cumplir su promesa en todos. Y por lo tanto, nuestro asunto es ocuparnos de ser la evidencia de lo que Dios hace con aquellos que le dicen sí. Porque eso es nuestro asunto, es decirle que sí
y vivir ese sí. ¿De acuerdo? O sea, Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abres la puerta, escuchas mi voz y me abres la puerta, que es muy importante esa secuencia, ¿no? Escuchar para actuar. Una fe viva, no una fe muerta de ya oí, sí ya me lo sé, pero no actúo eh, las cosas que Dios me indica. Entonces, si me oyes, si me abres, entonces, ¿qué sigue? Dios hace. Entraré a ti. ¿Te das cuenta? Y los que hemos hecho eso, ahora estamos viviendo el aprendizaje a continuar en lo mismo. Dios hablando, yo escuchando y siguiendo las indicaciones que Él me da con su voz. Y en el ejercicio de seguir esas indicaciones, Él cumple en mi vida o en tu vida lo que habló. Cuando lo consideras así, pues ves que es bastante sencilla la cosa. ¿Sí? Es tan sencilla que Jesús dijo, mira, si no te vuelves y te haces como un niño, si estás tan complicado en tu entendimiento que eso se te parece absurdo, pues entonces no puedes entrar al reino de Dios, porque ¿qué es eso de entrar al reino de Dios? Es participar de la vida divina. Cuando tú recibes la revelación que el Espíritu Santo ha plasmado en la Escritura, que define el reino de Dios, te das cuenta que habla de vivencias divinas. El reino de Dios es justicia, es amor, es gozo, es paz. Vivencias divinas. Entonces, entrar al reino de Dios es el que cada uno de nosotros participemos de la vida divina. En contraste con estar sujetos al régimen de esclavitud que es la condición humana, vacíos de esas cosas que todo ser humano anhela, pero que no tiene. ¿Sí? Bueno, es sencillo. ¿Sí? Y para vivirlo, hemos de aceptar y de proceder a transicionar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que se instale en nosotros el raciocinio de Cristo, de Jesús. Esta es la clave. Esto es donde todo se ordena en nuestros corazones. En tu corazón y en mi corazón no va a haber orden, no va a haber, por lo tanto, paz. Cuando hay desorden, no hay paz, no hay descanso. Pero en el orden, las cosas engranan, las cosas operan, las cosas funcionan como debe de ser. ¿Sí? Piénsalo en cualquier ilustración que quieras y cuando las cosas están ordenadamente funcionando, todo está bien. Pero cuando se desordenan, pues entra el caos, ¿no? Y si sigue así, las cosas se destruyen. Pues tu vida en orden no es que tú te organices y planees y ajustes y hagas, porque ten por seguridad que todo eso en la realidad terrenal te lo van a echar a perder. La frustración de los planeadores es que los planes no salen como se planean, ¿no? Y la frustración de los no planeadores es que pues, van rebotando nomás a lo que venga. Pero la paz de los hijos es que si entramos en orden, en el orden divino en nuestro espíritu, entonces estamos
en la disponibilidad, no nada más la disposición, o sea, si está bien yo quiero, sino estar allí participando activamente en la guianza que el Espíritu Santo provee para que lo que nuestro Padre tiene dispuesto para que tú vivas en tu día a día se cumpla y por lo tanto tú seas bendecido y seas bendición. ¿Sí? Fíjate cómo es. Si mi espíritu está en el orden divino, porque he entrado al reino de Dios, entonces mi espíritu opera igualito a Jesús. Ya no estoy actuando, pensando, razonando, ni viviendo autónomamente, sino que mi ser funciona siempre buscando primeramente el reino de Dios en mí. O sea, todo lo que sucede es procesado con una acción de gracias a mi Padre, con un oído atento a su voz, porque estoy ya en la certeza de que nada sucede en mi vida, en mi existencia, que Él no haya previsto. Previsto quiere decir que Él sabía, ¿verdad? Y por lo tanto, que Él no haya provisto, que quiere decir que Él ha dispuesto qué me va a dar para vivir esa situación y cuál va a ser el producto de esa situación, de acuerdo a su promesa. ¿Te acuerdas que en el ágape anterior, el Espíritu Santo nos trajo a vernos, a invitarnos a vivir la seguridad divina? Estoy en la palma de la mano de mi Padre y nadie me puede arrebatar de ahí. Bueno, algunos tenemos que vivir el proceso de verdad. Y solamente hago un paréntesis para recordarte que el proceso de verdad es escucharla, recibir alumbramiento por el Espíritu Santo para poder verme viviendo eso por fe y luego aceptar vivir el proceso por el cual eso se va a hacer realidad en mi vida. Entonces, para ti, para mí, si tú has dispuesto creerle a Jesús que te dice que ya estás en la mano de Abba y que ahí estás seguro eternamente, ahora no nada más te quedes con Juan capítulo 10 para que lo recites cada vez que te dé miedo. ¿Sí? Eso es tontería, sino entras al proceso de recibo esta promesa y ahora, Padre, cúmplela en mí y deja que Él avance a redargüimiento, que es la santificación de tu ser de toda inseguridad. Y eso Él lo ve en cada uno de nosotros. A ver, mi hijo ya está seguro en esta área, pero si le tocan la economía, ya no está seguro, porque su corazón todavía está arraigado en los pesos que tiene guardaditos. El Padre ve eso en mi corazón, en tu corazón. Pero si le tocan esto, pero si le tocan aquello, entonces, ¿qué crees que hace el Padre? Te lo toca. ¿Para qué? ¿Para darte guerra? No, para hacerte libre. Hola. Este es el proceso de verdad, ¿sí? Es, obviamente, hablo de mí, yo tengo que estar dispuesto a vivir ese proceso. Él no me va a agredir con el proceso. Él me invita a vivir su amor en el proceso. Es, hijo, déjame mostrarte qué te pasa cuando te tocan esto.
Ahí está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí está tu seguridad. No soy yo tu seguridad. Entonces, déjame hacerte libre de ese estado de inseguridad, porque el que tiene su confianza en algo o en alguien que no sea Abba, puramente, está en inseguridad. ¿Sí? Así que el trabajo de Dios para traerme a vivir la verdad de que estoy seguro en la palma de su mano es hacerme libre de toda la falsa seguridad donde Él encuentra mi corazón. Tercero, si yo me presto a vivir esa limpieza, es ahora renovar mi entendimiento y hacerme entender la verdad que me establece seguro y darme con ello el raciocinio de Hijo divino, el raciocinio de Jesús. Y conforme recibo eso ya libre de estas cosas que muchas de ellas nosotros ni cuenta nos damos, que estamos anclados por todos lados, tenemos, ¿no?, nuestros parapetos donde hemos construido nuestra pequeña seguridad. Y eso no vale. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios con sus varitas y sus bastoncitos y sus amarritos aquí y allá, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, se te da la mente de Cristo con comprobación. Recuerda que Dios nunca va a jugar contigo. Él quiere que tu fe, tu confianza esté fundamentada en su fidelidad y en su poder. Y luego viene el perfeccionamiento de eso, que es la instrucción en justicia, en la cual no solamente, y esto es muy importante para todos y quizá nunca lo hemos visto así de claro, pero una cosa es la corrección, la operación de corrección que te da la mente de Cristo, pero otra es que crezcas en ello, que es la instrucción en justicia, y eso tiene que ver con cómo tú, en la semejanza de Jesús, eres bendición a otros. Mira, el que es libre de temor en algún área, por obra de Dios, está equipado con la evidencia para invitar a otro a vivir el mismo proceso. ¿Te das cuenta? Y por eso en 2 Corintios 1 dice que el Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones con el consuelo con que nosotros, después de recibirlo, podemos ahora también consolar a otros en sus tribulaciones. Porque esa es la meta de Aves, hacerte bendición. Bueno, cierro el paréntesis. Esto es el proceso de verdad. Cada verdad que Dios trae a tu vida tienes que asegurar que no entra por acá y sale por acá, por un oído y por el otro, sino que le permites a Dios llevarte a la obra que Él hace en ti para que esto se torne en lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, retomamos lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Estás seguro? Pero, ¿para qué estás seguro? Para crear concha, ¿no? Y enclaustrarte en ti mismo o en ti misma y decir, bueno, pues que se vaya el mundo, a donde se vaya, a mí no me importa porque ya nada a mí nada me toca, yo estoy seguro y vivir egoísta. ¿Cómo ves? No, eso es
totalmente opuesto a Jesús, contrario a toda la verdad que Dios ha venido hablando en nuestras vidas. La seguridad es para que no haya cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdas esa escritura? Romanos capítulo 8. Y da una larga descripción de cosas, ¿no? Y si eres guiado a profundizar allí, bueno, el Espíritu Santo te va a mostrar, mira, aquí está esto que todavía te hace ruido. Vamos a vivir el proceso de verdad. Préstate a ser santificado. A lo mejor la muerte física sigue siendo un asunto que te mueve el tapete o el petate, como lo quieras tú poner. A lo mejor es el hambre, a lo mejor es la espada o el peligro, la desnudez o qué sé yo. Lo que sea. No te niegues el ser libre de todo aquello que pueda estorbar amor en ti. La vivencia de amor. Mira, Jesús estuvo en la tierra absolutamente seguro y constantemente viviendo ágape, el amor divino. Y ese es el estado en el que nuestro Padre quiere vernos a todos sus hijos, allí viviendo de esa plenitud que amor es. Mira lo que dice el Espíritu Santo al respecto en Efesios capítulo 3. ¿Sí? Que arraigado y cimentado en amor puedas con todos los santos, lo cual quiere decir, aquí nadie está excluido de lo mismo. Conocer la dimensión de lo que Dios es, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Y como resultado, que tú seas lleno o llena ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Querías una meta para tu existencia? Ahí la tienes. Pero esto es promesa, no es a ver cómo le haces. Este es el objetivo establecido de tu Padre para tu vida. Así que es pues sencillo. Esto es de lo que venimos hablando hoy. Es venir a sencillez en el corazón. ¿Sí? No volvernos complicados, sino sencillos. Sí, hay muchas cosas, es infinita la sabiduría de nuestro Padre, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas es sencillo. ¿Y cómo funciona eso? Pues el orden divino, entrar al orden divino, es que mi espíritu, alma y cuerpo funcionen como Jesús funciona. Y no como funciona un ser humano. Y esto es una enorme transición. Ahora, por favor, escucha al Espíritu Santo aquí, porque esto es vivencial. ¿Sí? El que ya está en el orden divino, fantástico, ya lo entiende, ya
Hoy va a escuchar cosas que le van a llevar a crecer en ello, porque recuerda, siempre hay un inicio, pero si permaneces vas a ser perfeccionado hasta la estatura del varón perfecto. Eso es, Dios nunca deja las cosas a medio. Pero para algunos esto es nuevo, ¿no? Es, a ver, ¿cómo que yo tengo que estar en el orden divino y que eso es el reino de Dios? Es entrar al reino de Dios, es que mi ser funcione en el orden divino. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, por favor escucha porque no tiene nada que ver con jerarquías, ¿no? No tiene nada que ver con nada de eso, nada. Tiene que ver con tu ser, espíritu, alma y cuerpo, funcionando, operando de manera natural como Jesús es. Primera buena noticia. Ya tienes con qué, ¿sí? Ya tienes con qué funcionar en el orden divino. Porque se te ha quitado, se te ha extirpado tu origen humano, esa es la obra de regeneración, y ahora se te ha dado un nuevo corazón que ha nacido de Dios. Gálatas capítulo 4, el Espíritu Santo afirma, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y allí está la clave, ¿sí? El espíritu de hijo que te ha sido dado, así funciona, así está diseñado. Esto está reafirmado por el Espíritu Santo otra vez en Romanos capítulo 8, donde dice, no has recibido otra vez el espíritu de temor para que sigas siendo esclavo, sino que has recibido el espíritu de adopción, el cual, espíritu de adopción en ti, clama, Abba, Padre. Deja que el Espíritu Santo alumbre ahí, en tu espíritu. ¿Sí? El nuevo corazón, el espíritu divino que ahora que te hace hijo de Dios, funciona, está hecho para funcionar en comunión. En contraste con el espíritu humano que está hecho para funcionar autónomamente, por sí solo. Entonces, estoy seguro que a todos nos queda clara el recuerdo, que debe de ser eso, un recuerdo de la vivencia humana, ¿no? Donde cuando sucedía algo, aquí adentro vivías el ¿y ahora qué hago? ¿Te pasaba eso? ¿Eh? Desde niños, ¿no? Era el ¿y ahora qué hago? Y de adultos se pone peor porque las cosas van tomando más peso. Pero ahora como hijo e hija divinos, eso ya no opera así. El orden divino es provisto porque el espíritu de adopción que nos ha sido dado, ¿qué hace? Clama, Abba, Padre. ¿Sí? Esa es su reacción innata, natural, por naturaleza. Abba, Padre. Hola. Esto es maravilloso, de veras, es algo enormemente, no sé qué superlativo usar, pero es enorme, es de lo mejor, porque quiere decir que estás constituido
para funcionar igualito a Jesús. Bueno, ¿cómo sabemos que así funciona Jesús? Porque Él nos lo cuenta. Él nos lo dice. En Juan capítulo 5, Jesús dice, el Hijo, hablando de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Entonces en Jesús así funciona su corazón, su espíritu, es Abba Padre, es siempre el primero Padre. ¿Qué es esto? ¿Qué están oyendo mis oídos, Padre? ¿Qué están viendo mis ojos, Padre? ¿De qué se trata esto, Padre? ¿Qué tienes preparado, Padre? Indícame, Padre, qué me toca a mí participar aquí contigo. Gracias, Padre, por lo que has provisto para esto. Y en Juan 14 Jesús dice que porque Él hace eso, las palabras que su boca habla no son suyas. El Padre que mora en Jesús es el que hace las obras. Entonces tenemos ahí mucha claridad en cómo funciona Jesús. ¿Te das cuenta? Y cómo funciona Jesús es cómo funciona un hijo de Dios. Y aquí entonces se conecta lo que es el tema amplio que Dios viene tratando con nosotros, que es vivir semejanza. ¿Sí? Eh, estamos hechos igualitos a Él. Nacidos de Dios por el Espíritu Santo, provistos de espíritu de Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ese es el orden divino. ¿Te das cuenta? El orden divino habla, es como por ejemplo, cuando tú te subes a un automóvil y lo vas a manejar, si tú manejas un automóvil, pues, ¿qué haces? Pues eh, depende del modelo, ¿no? Le metes la llave y giras para que arranque, o si es de los viejísimos, pues prendes el switch y le vas a dar cran, ¿no? Como le hacíamos con los carros antiguísimos, o de los más modernos, nada más ahora le picas un botón y... Pero hay una secuencia en las que las cosas tienen que darse, ¿cierto? Pero ese aparato está diseñado para que si tú das estos pasos, el carro opere de acuerdo a su diseño. Lo entendemos, ¿no? Aún el que no maneja entiende que el chofer del camión en el que se sube hace eso. Bueno, ahora nos toca entendernos como hijos, ¿sí? ¿Cómo estoy hecho? ¿Cómo funciono? ¿Cuál es el orden de funcionamiento operativo de mi ser como hijo? Y cuando escuches esto y hay argumentos en ti que dicen que sí, pero es que yo no soy así, a mí todavía me falta, y todas esas cosas que van a estar allí alegando contra esta verdad, te toca decidir si le vas a creer a Dios o vas a seguir engañado. Porque el que ha nacido de nuevo y todavía se ve diferente a Jesús está engañado. Ya fue regenerado, pero sigue pensando que no. Eso es lo que tiene que acabarse en nosotros, el ser completamente incongruentes con lo que ya somos. ¿Sí?
Ahora, esta función, ¿qué pasa cuando le abres el switch al carro? ¿Qué pasa cuando subes el interruptor de la luz en una casa, no? Pues hay una función que sigue, ¿no? Un resultado que se genera. La corriente sale, va a los focos y los prende. Es iluminación. Bueno, ¿qué pasa cuando tu espíritu clama Abba Padre? Cuando tú participas, porque no eres esclavo, no sucede nada más porque sucede. Tú tienes que estar de acuerdo. Pero si te das oportunidad de descubrirte, vas a ver que eso es lo que nace en ti. ¿Sí? Abba. Ahora, ¿qué sigue? Fíjate que cuando salimos del vientre de nuestra mamá, y a todos nos sucedió eso, ¿no? Por eso estamos aquí. eh, Tuvimos que transicionar de utilizar el oxígeno que nos era provisto en el vientre a tener que ahora respirar, ¿no? Activar un sistema que ya estaba construido, que ya estaba listo para entrar en acción. Y entonces, cuando el líquido que estaba llenando tus pulmones es expulsado en el nacimiento y te toca el chilladero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya eras se activó. Y de ahí hasta el día en que cese esa función en tu cuerpo físico, estás inspirando y expirando, ¿cierto o no? Es un sistema. Así es tu espíritu. Su función es la de dirigirse al proveedor. Eso es lo que nos tiene que quedar clarísimo. No, el espíritu de hijo no clama Abba, Padre, nada más para saludar. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. Ese clamor es un acto de recibir. ¿Sí? Así como el acto de inspirar. ¿Qué estoy haciendo? Recibiendo en mi cuerpo el aire provisto aquí afuera. Ahí está la provisión, pero si yo no me la tomo, no me bendice. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se siente si dejas de inspirar aire? ¿Qué te dice tu cuerpo? Recibe, recibe, recibe. El problema que los hijos tenemos es entrar aquí en este orden, ¿sí? Y vivir. Abba, Padre, vida eterna, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad, derramado. Entonces hay con qué vivir lo que sigue. Orden. ¿De acuerdo? Fuera de orden,
las cosas no funcionan. Y yo creo que no hay necesidad de muchos ejemplos ahí porque eso ya lo conocemos. Pero hoy es algo más, todavía más íntimo, más interno. Lo que tenemos que entender es, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, ¿sí? Dado que somos libres, ya no esclavos, antes las pasiones y esto y aquello y la amargura y los deseos y los engaños y todo nos gobernaban, ya estábamos como títeres siendo arrastrados de aquí para allá. Ahora eres libre. Tú no quieres operar en el orden divino, pues no recibes la provisión divina para ser hijo. Y cuando yo no recibo esa provisión divina, soy una vergüenza, porque de mí debe de salir lo divino. Ante toda situación, yo debo estar en lo divino. Estaba platicando con un hijo de Dios hace unos días, en tormento, en angustia, en confusión, en temor, en coraje. Y la palabra de Abba, él fue, tú eres paz. ¿Qué haces así? No, Dios es paz y no me da paz. Mira cómo estoy. Es que tú eres. O sea, estás hecho para vivir lo que Dios es. ¿Qué haces negándote? Pues es un estado de engaño, te das cuenta. No es que el diablo, y es que mi mujer, y es que mi suegra, y es que mi tío, y es que mi abuelo, y es que mi hijo, y es que el patrón, y es que el gobierno, y es que el mundo, y es que el diablo. No, hay que venir a verdad. No hay cosa creada, no hay arma forjada, no hay entidad ni espiritual ni terrenal que pueda decidir, obligarte, negarte lo divino. Entonces solamente queda una persona, yo para mí, tú para ti. Hola. Ahora, circunstancias difíciles van a verlas, por supuesto que las van a ver. Pero el propósito de Abba, el que previó y proveyó, es bendecirte en ellas y hacerte bendición. ¿Sí? O sea, el hijo que está en la expectativa de que no haya dificultades, y no haya adversarios, y no haya situaciones negativas, está engañado. Pero el hijo que llega a entender que esas cosas van a suceder, pero no importa qué o quién haga qué, diga qué, o niegue o lo que sea, para ti solo hay un camino y es hacerte el bien. Todas las cosas funcionan coordinadamente para hacerle el bien a aquellos que a Dios aman, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pero aquí está el asunto, ¿te das cuenta?
Si mi espíritu está ya establecido en este orden, entonces cuando suena el bombazo que detona aquí a mi lado, mi espíritu no va a ir primero a ver qué pasó, sufrir el susto y luego clamar a Dios a ver dónde está, ¿sí? Sino que mi espíritu va a ir primero a dónde? A mi Padre que mora dónde? En mí, no está lejos, está presente y además Él va adelante del evento. Esta es la seguridad de los hijos. Te das cuenta que para cuando yo me doy cuenta del evento, mi Padre ya va adelante del evento. Recuerdo de chamaco que mi padre terrenal me decía, hijo, cuando tú vas, yo ya vengo. No sé si alguna vez te lo dijeron a ti, ¿no? Nunca era de buena forma, siempre era para hacerte ver que no eras tan listo como pensabas, pero viene a mi memoria porque mi Padre Divino siempre va adelante. Y eso quiere decir que Él ha hecho camino y Jesús es ese camino. ¿Por qué es Jesús el camino? Porque Él es el Hijo mayor. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Él es el que va indicando a mi corazón, hermanito, así se vive esto, mira. ¿Sí? Sé hijo, no te muevas de ahí, no te distraigas. Mírame a mí, haz lo que hago y vive lo que vivo. El orden divino, entonces, ¿lo estás viendo cómo es sencillo? Ya tengo el espíritu de hijo, el cual clama, ¿qué? No dice, ay Dios mío, ayúdame. No, dice, Abba, Padre. Padre quiere decir, tú eres responsable de mí. Tú eres la fuente de la cual yo vivo. Tú eres el que provee todo lo que yo soy. Y tú eres el que está comprometido de hacerme el bien en todo lo que sucede. Entonces, si a mí me dicen, mira, vas a pasar por el agua, una inundación, pero vas a salir a bendición. Y se la creo al que me lo dice, pues paso por el agua, ¿no? Vas a pasar por el fuego y vas a salir a más bendición. Pues paso por el fuego. Ah, pero si mi corazón no está allí, si yo no me identifico en eso que mi espíritu dice, porque peleo todavía con mi espíritu de no ser hijo, sino ser esclavo, y en lugar de saberme y disponerme a operar en el orden divino, le doy paso a todos estos argumentos humanos, diabólicos, para que yo viva la amenaza de esto, el peligro de aquello, etcétera, etcétera. Entonces me niego lo divino, no recibo paz, no recibo nada divino y estoy en vacío tratando de hacerle frente a las cosas. Y puedo religiosamente ponerme a orar, a ayunar, a hacer, a subir, a bajar, a involucrar a gente a que me acompañe en este terrible problema que yo tengo. Pero ese no es el orden divino. Por supuesto que vamos a ser guiados a participar en los procesos de otros, de nuestros hermanos y de aquellos que todavía no lo son, pero que Dios los ama y quiere que sean hijos. Pero ¿cómo voy a participar en los planes de Dios
en las obras que Él ha preparado de antemano para que ande yo en ellas, si yo no funciono en el orden que me permite participar. ¿Sí? O sea, provisto por Él para que lo que Él es ejerza en mí. El ya no vivo yo, el Cristo vive en mí. Y por eso es que aquí viene este proceso y vamos a, vamos a hablar ahora de cómo se vive esto. Sí, pues hay un proceso, no es nuestro Padre, si algo es sabio. Sí, y Él entiende que para ti, para mí, en el inicio esto es un tremendo desarraigo que Él tiene que operar. Él tiene que operar en mi corazón, en mi entendimiento de cómo yo estoy construido, ¿no? De cómo ha estado armado mi manera de ver las cosas. Y que Él tiene que comprobarse a mí para que lo que Él hace supere la otra convicción que yo traía puesta. Por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, no es que cada vez que pasa esto, yo ya lo comprobé, hermano, yo le digo que yo ya lo comprobé, que cada vez que pasa esto yo me pongo mal. Pues esa persona ya trae una convicción engañosa, lo que sea, pero esa es su convicción personal, así vive, así se ve, así son las cosas para esa persona. Cuando esa persona se presta a vivir el proceso de verdad, Dios va a remover esos arraigos engañosos, y todo engaño es diabólico. ¿Cómo lo hace? Con la evidencia de la función o la operación de verdad. ¿Sí? Cuando Él te lleva a lo que antes te aterrorizaba y ahora vives paz enfrente de eso mismo, ¿qué pasó con esa convicción? Se destruye, porque te das cuenta que ya no eres sujeto de eso, que ahora tú ya no puedes ser tocado por el malo. ¿No? Eso es lo que afirma el Espíritu Santo. Todo lo que es nacido de Dios no puede ser tocado por el maligno. Entonces, ¿cómo se vive esto? Pues en el mismo proceso en que se vive toda verdad. Primero, la decisión, la recibes para que Dios la cumpla en tu vida. ¿Sí? Y recuerda que esto no es algo que tú me tienes que decir a mí o decírselo a nadie. Esto es algo que Él está viendo en tu corazón en este instante. Conforme escuchas lo que Él te va mostrando, Él está viendo la respuesta de tu corazón. Y Él ve los argumentos y Él conoce todo el cuadro en el que estamos. Pero ¿sabes cómo te ve Él? Él no dice, este sí va a ser problemático porque ya lo conozco, que es un testarudo. Así no piensa Dios de ti. Yo así creía que Él me veía a mí, ¿no? Y le decía yo, tienes uno de los hijos más cabezones y testarudos, no sé para qué me agarraste. Pero Él no me ve así. ¿Sabes cómo me ve Él? Él se ve como responsable de limpiarme de todo eso. Él. Es como cuando tú entras a la cocina de tu casa. Hay dos formas de ver la cocina, ¿no? Una cocina toda desordenada, llena de platos sucios y todo. El que entra y ve y dice, ay, qué desorden. Y el que entra y ve y dice, tengo mucho que hacer. ¿Me explico? O sea, me toca a mí limpiar este asunto.
organizar este asunto, hacer que funcione este asunto. Esa es la manera en que Dios te ve a ti. Le toca a Él hacerte capaz de vivir esto, de entrar en su orden. Pero te toca a ti prestarte a que Él haga lo que Él tiene que hacer. Entonces, toda verdad que Él nos trae, así es como se vive. Primer paso, prestarte a oír lo que el Espíritu Santo habla. Segundo paso, ponerte eso. Eso se llama entrar a fe. Entrar a fe es entrar a la expectativa, a vivir la expectativa de que Dios lo cumpla en tu vida. Tercer paso, permanecer en fe. Vas a necesitar permanecer en fe porque esto que hablamos hoy de entrar al orden de Dios es bellísimo, ¿no? Fíjate, si por favor mírate en esta promesa. Tú funcionando en el orden divino. Todo lo que ocurre en tu alrededor, en tu interior, está sujeto a un proceso que hace que lo divino funcione perfectamente en ti. Tu espíritu clamaba, Padre. El Padre derrama en ti la vida divina y te da guianza para que tú sigas los pasos y participes de las obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas. Y conforme haces eso, no solamente eres bendecido, eres bendición. Y esto ocurre en tu relación contigo mismo, esto ocurre en tus relaciones íntimas y conforme se esparcen los círculos, esto ocurre en tu situación laboral, esto ocurre en tu sociedad, esto ocurre donde tú estés, no importa, eso es lo que vive tu corazón. Esto ocurre en las cosas que los seres humanos califican como bonitas y las malas también, particularmente las que llaman malas, porque para ti ya no existe eso. ¿Por qué ya no existe? Porque tienes la garantía de que todas las cosas trabajan para hacerte el bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es Jesús, ¿sí? Que fue a la muerte en ese estado. Entonces, si por el Espíritu Santo puedes ver esa promesa para ti, ahora viene el proceso de entrar a ello. Es decir, Abba, gracias por lo que vas a estar operando en mí para que yo funcione así. Pero desde este momento en que yo te tomo la palabra, voy a pararme en que así soy yo, que así funciono yo. No en, porque aquí, ojo, aquí hay algo muy importante, ¿sí? No en algún día yo voy a funcionar así. ¿Quieres negarte la vivencia de la verdad divina? Éntrale por ese lado. Sí, yo sé, hermano, que así debe ser, pero a mí me falta mucho. Eso no es fe. A mí me falta mucho. ¿Tú lo estás haciendo o qué? No, yo sé que esa es la meta, pero la realidad es otra. No, Señor. Fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Entonces, nuestro ingreso a este orden divino es por una sencilla aceptación de que Dios se ha hecho responsable de hacerme operar en este orden. Para eso me dio el espíritu de hijo, para que innatamente mi espíritu diga, Abba Padre. Y lo que en mí estorba ese funcionamiento, Él se hace responsable de removerlo.
Entonces, me paro allí, dando gracias. ¿Qué sigue? Permanecer allí. Por favor, entiéndelo. Voy a ilustrarlo. Ya le tomé la palabra a Dios. Le doy gracias porque Él va a estar adelante de mí, listo para proveer y guiar. Y entonces las vivencias que me esperan, todas son maravillosas, ¿no? ¿No? Pues sí, porque Él, no importa que pase por el agua, me va a sacar a bendición, paso por el fuego, me va a sacar a bendición. O sea, ¿cómo pierdo aquí? Bueno, tengo esa expectativa, eso es fe. Estoy viviendo la expectativa de que Él lo cumpla en mí. Y está soltándose la guerra de los argumentos adentro de mí. Eso es normal, eso va a suceder, pero ¿a dónde está mi espíritu? ¿Sí? ¿Qué elijo yo? ¿A quién le voy a dar crédito? Y entonces empiezan a suceder los eventos diarios constantes en mis pensamientos, en mi ámbito, ¿no? Donde yo funciono en mi hogar, en la calle, aquí y allá, donde quiera. Las cosas suceden y los jalones empiezan, ¿no? A que yo regrese a ser como yo era antes, a operar en el desorden humano. Porque así lo he hecho siempre, pero acabo de dar un paso, ¿cierto? Para ya no vivir eso, para vivir el orden divino. Y ahora lo que voy a aprender es la sencillez de este orden. Que opera en el poder de Dios, pero con un switch que yo manejo. Para mí. Yo no puedo manejarlo en tu vida, tú no puedes manejarlo en la mía. Pero aquí adentro, yo puedo darle paso a lo que mi espíritu quiere hacer. Abba, Padre. Esa es una declaración de descanso, de seguridad. Uf, es enorme. Conforme la vivas, la vas a entender más y más y te vas a gozar en vivir esos momentos que suceden constante, porque, oye, el día está lleno de demanda de provisión divina y el Padre está lleno de abundancia para no solamente darte lo necesario, sino hacerte abundar a ti también, que eso es como Él te hace bendición. Entonces, ahora en ese ejercicio de todas estas cosas que demandan tu atención, que requieren tu respuesta, permanecer es no darte permiso de responder por tu cuenta, de pensar por tu cuenta, de ejercer las capacidades humanas que te han caracterizado, que te han definido y que te han destruido, en contraste con la vida divina. ¿Sí? Dios no quiere que te andes aguantando. ¿Cómo están, hermano? Pues aquí, hermano, aguantando. ¿Qué aguantas? ¿Cuándo se te dijo que tú ibas a llevar la carga? O sea, no. La instrucción es: echa sobre Jehová que tu carga. Jesús dice: ¿estás cargado? Ven a mí, yo te haré que. ¿Yo te voy a enseñar a llevar más carga? No, yo te haré descansar. Abba, Padre. Provisión, vivencia. ¿Lo ves?
Sencillo. Tu ingreso a este orden te va a parecer complicado debido a la falta de entendimiento divino, debido a los arraigos y toda la santificación que tienes que vivir para que seas libre de todo eso, esos otros gobiernos que traes puestos, que te hacen jalar para acá, jalar para allá, hacerle de esta manera y de la otra. Y es una obra consciente. Si todos los que esperan que Dios los hipnotice y salgan diferentes así por arte de magia, pues salen frustrados porque si no trabaja Él. Es línea por línea, es precepto por precepto que Él te enseña. Entonces se suelta en ti la batalla de siempre, pero vas a descubrir que esa batalla no está ocurriendo en tu espíritu. A mí me fue una cosa asombrosa cuando me di cuenta, oye, pero aquí yo estoy bien, aquí en mi espíritu yo estoy bien, pero mira toda esta tontería aquí en este otro ámbito de mi alma. ¿Qué pasa? Pues que aquí soy intocable, ¿sí? Y por eso soy instruido. Vive en el espíritu, anda en el espíritu. Bueno, permanecer es sencillamente platicar con Abba. Si yo le puedo decir, papá, mira cómo se me está revoloteando todo, o sea, ¿por qué? Pero no me estoy sometiendo al revoloteo, ¿te das cuenta? No estoy diciendo, ay, Dios mío, ayúdame porque estoy en pánico. No, eso es haberme sometido a vivir el pánico. No, el pánico quiere, pero yo no voy a platicar ni a someterme ni a seguirle el caminito, porque ahora estoy en el orden divino. Y al que le corresponde librarme de esto es a mi Padre. Él es mi escudo, Él es mi defensor, Él es el que pelea la batalla, Él es el que me santifica, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, no yo. Y conforme aprendes a permanecer allí, empiezas a permitir que Él ejerza su poder en ti. Si nosotros venimos de un contexto en el que le llamamos paz a la tranquilidad externa, y entonces cuando hablamos de la paz de Dios, creemos que esa tranquilidad debe ser más grande todavía, pero externa. O sea, que los factores externos se acomoden de tal forma que estemos bien tranquilitos en la hamaca con tus gustos allí, ¿no? Disfrutando, porque todo está bien. Lo que Abba te va a enseñar es a vivir la paz verdadera en medio de la tormenta. Cuando Jesús hizo a Pedro vivir ese tránsito de la barca a él sobre el agua, no calmó la tormenta para que Pedro pudiera transitar, sino fue en medio de la tormenta que lo hizo transitar en el poder de Dios. ¿Sí? Cuando Pedro elige internamente
darle más razón a su entendimiento que al poder de Dios, cancela el poder de Dios y se torna sujeto a la tormenta. Y vive lo que es natural al ser humano, desprovisto de poder, sujeto a lo que venga, a lo que está pasando afuera. Entonces, en el proceso de transicionar al orden divino, no te engañes con la expectativa de que Dios arregle lo externo. Allí no está su trabajo. Él va a trabajar en ti para cumplirte la promesa de que ni la muerte, ni esto, ni aquello, ni toda esa lista te mueva. Pero para comprobártelo, pues tienes que estar frente a esas cosas. ¿Ya me entendiste? Entonces, entramos, permanecemos y crecemos. Y quiero finalizar por guianza de Dios en esta palabra de crecer. ¿Qué es eso? Mira, nadie puede crecer en lo que no ha nacido. Considéralo, ¿sí? O sea, no puedes crecer en la semejanza de Jesús si no has entrado a recibirte en esa realidad como semejante a Jesús. Si tú sigues insistiendo en que eres diferente por naturaleza y todos los argumentos, pues entonces no vas a crecer jamás en su semejanza, porque eso es ajeno a ti, no has nacido a ello. Lo mismo aquí, el orden divino. Si no entras a él en tu entendimiento, aunque ya entraste por renacir, fíjate, ya naciste de Dios, ya tienes eso adentro. Entonces, ya puedes crecer porque ya naciste de Dios. Número 2, el crecimiento siempre ocurre en arraigo primero y luego hacia afuera. Ese es el orden de Dios, ese es el orden divino. Primero arraiga y después manifiesta. ¿Sí? Lo cual es opuesto a ser candil de la calle y oscuridad de tu casa, por ejemplo. Y no hablo necesariamente de tu hogar físico, sino hablo de tu estado interno, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces estar muy mal aquí internamente y haber participado con Dios en orar por alguien que recibió paz cuando yo no la estaba viviendo. ¿Sí? Pero eso es un estado de misericordia divina, no es lo que Dios quiere en ti. No vamos a vivir de esos eventos. El crecimiento que Dios da te arraiga en Él. Y el arraigo ocurre cuando elijo permanecer. Ahora, ese elegir permanecer sucede ante las cosas que me quieren jalar en otra dirección. ¿Sí? Permanecer no ocurre cuando nada te está moviendo, estás sentadito ahí, no pasa nada. Permanecer ocurre cuando vienen los grandes jalones y tú eliges permanecer. Y esa elección, no el esfuerzo, no es que te agarres con los 20 dedos, ¿no? Y estés ahí, te está jalando. No, no, no. Tú no necesitas meter un gramo de esfuerzo.
Tú nada más tienes que elegir que el que te establece, el que te guarda, el que te arraiga, lo haga. Su poder entra en acción. Y tú estás allí porque Él es poderoso. ¿Sí? Y eso es una vivencia que no se puede realmente comprender, o una verdad que no se puede comprender sin vivirla. Pero regreso a la ilustración de Pedro. ¿Qué lo hacía flotar sobre el agua? El poder de Dios. ¿Qué lo hacía estar erguido sin ser movido por los vientos y las olas? Imagínate a Pedro cruzando olas que venían a estrellarse contra él, pero no tenían poder sobre él. Tenían que abrirse ante él en esa travesía hacia Jesús. ¿Sí? El poder de Dios. Entonces el orden divino permite que el poder de Dios actúe en tu interior para manifestarse en tu exterior. Pero el propósito de los eventos en los cuales estás involucrado es que arraigues. ¿Sí? El que arraiga, crece. El que no arraiga, no crece. ¿Y qué sucede en el arraigo? Pues que vas profundizando y siendo cimentado, ¿sí? Inamovible. Entonces vienen situaciones más fuertes que la primera. ¿Y qué haces? Lo mismo, es sencillo, ¿sí? Permaneces y arraigas más. Y conforme el proceso divino ocurre, recuerda que Abba ya nos dijo hacia dónde va Él, contigo, conmigo, con todos. Es hasta que seas idéntico a Jesús, hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, hasta que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. En eso está Él. ¿En qué estamos tú y yo? ¿En salir de este bache a como dé lugar o en ser hechos iguales a Jesús? Crecer es arraigar. Y eso permite, conforme arraigas, más de la vida de Dios va a operar en ti y manifestarse. Si algo hace nuestro Padre es, Él no pone fachadas, Él no disfraza las cosas. Tú puedes verlo en la Escritura, Él nos cuenta crudamente la vida de todos los que están ahí. Nos cuenta los aciertos de David, nos cuenta los terribles desaciertos de David. ¿Por qué? Porque no se trata de que hagamos un ídolo de David. Se trata de que veamos a Dios obrando quien Él es hacia David. Así que, amada familia, ya somos hijos. Nos toca vivirlo. Y eso se vive en el orden divino. Y el orden divino, el reino de Dios en ti, es que funcione tu ser en esta precisa secuencia. Tu espíritu se abre a Dios, Abba, Padre. Él responde proveyéndote de vida divina. Y en ese ágape, en ese amor divino que se derrame en tu corazón, eres guiado a lo que ya estaba preparado. ¿Sí? Y cuando en tu entendimiento y en el mío quede registrado que
las vivencias que sigan mañana, al ratito, y las pasadas, ¿ok? Porque algunos todavía traemos un gran repertorio ya que nos frunce toditos, ¿no? Es que si me acuerdo de lo que viví, híjole, me pongo mal, mejor yo no me acuerdo. Dale chance a tu papá y él te va a llevar a redimir todo eso, a que ya no haya cosa en ti que te separe de su amor. Entonces traemos cosas allí albergadas que no traen el sello del amor divino, que todavía traen la maldición, el abuso, las faltas cometidas, todo ese historial. Pues si vas a entrar al orden divino, anticipa que tu padre no te va a dejar siendo bodega de maldición. No, señor. Él se va a ocupar de que su redención sea perfecta en ti. ¿Qué hay en mi corazón de lo que Él ha procesado de mi pasado? Gratitud, gozo. El sello de su amor, el que permaneció fiel cuando yo fui infiel. ¿Te das cuenta? Eso es lo que esas memorias traen, su fidelidad. Así que, como hijos, no hay razón, no hay factor, no hay nada que le impida a nuestro Padre traernos a semejanza con Jesús. Hoy el Espíritu Santo nos invita a entrar aquí, entrar al orden divino, entenderte provisto para vivirlo y permanecer en el proceso por el cual Abba te habilita para que, al igual que Jesús, tú seas hecho una fuente de vida, lo cual le urge a este mundo hoy. Hemos demorado suficiente este trabajo divino, pero ya nos toca. Y hoy es el día aceptable. Padre, tú estás hablando al corazón de los que oyen tu voz y vas a continuar insistiendo que cada hijo venga y entre a tu reino. Cuando Jesús nos enseñó a decir, venga tu reino, no estaba hablando de un reino político que gobierne la tierra, sino de este gobierno interno, divino, perfecto, santo, libre, que tu Padre Jesús y el Espíritu Santo disfrutan y manifiestan en todo lo que nos permites ver de ti y al cual ahora pertenecemos por nacimiento. Nos has constituido hijos al engendrarnos de ti mismo. Y hoy por tu Espíritu nos traes a entendernos provistos para vivir el orden divino en tu reino. Que cada oído dispuesto, Padre, reciba en fe tus palabras. Y ya prestos entremos a vivir el proceso
por el cual tú la cumples en nosotros. Gracias, Abba. En Jesús te damos gracias. Amén. Son bellos ustedes.